Shalom y bendiciones a todos los hermanos, a todos los que se conectan en este espacio de estudio donde nos damos la tarea de estudiar las leyes y los mandamientos para entender un poquito mejor cómo poder aplicarlas a nuestro diario vivir. Estamos a punto de terminar esta serie de estudio de Mishneh Torah. Estamos en el último libro, las últimas enseñanzas que tenemos. Nos queda esta y quizás una más y una o dos más y terminamos toda esta serie. Tenemos alrededor de un poquito más de 100 videos donde cubrimos todo lo que es el Mishneh Torah, todas las leyes relativas al carácter, al estudio de la Torah, Tzitzit, Shema, a ley de los alimentos y muchas cosas que tienen que ver con los 613 mandamientos. Hoy nos vamos a concentrar en lo que son leyes de las ofrendas de los que les falta completar su expiación. Así se llama este capítulo. Así es que vamos a ver por aquí rápidamente leyes de las ofrendas de los que les falta completar su expiación. Dice, son 4 mandamientos. Los 4 son positivos. 1. Que la Sabá, mujer con flujo vaginal, presente una ofrenda luego de su purificación. Que la mujer que dio a luz presente una ofrenda luego de su purificación. Que el Sab, el hombre con emisión de flujo, presente una ofrenda luego de su purificación. Y que el Metzorá, el leproso, presente una ofrenda luego de su purificación. Nos vamos a encontrar que estas son las leyes que tienen que ver cómo se regía el proceso de purificación. Hoy vamos a entender un poquito y por eso habla de la mujer con flujo vaginal. No habla de la mujer en su periodo menstrual, porque la mujer lo que hacía era se sumergía y después de los 7 días se sumergía. Si no tenía ninguna seña de que hubiera sangrado, entonces quedaba pura. No había ofrenda para esta mujer. Estamos hablando de la mujer que después de los 7 días seguía con un sangrado y el sangrado no paraba y pasaban los 7 días, los 14 días. Entonces una mujer que salía de su periodo menstrual y seguía sangrando y constantemente seguía con un flujo era la que se consideraba como Saba. Esta era la mujer Saba, mujer con flujo de sangre, flujo vaginal. Muchas veces en el Nuevo Testamento, conocido como Nuevo Testamento, Brit Hadashah, nos encontramos el milagro en donde hay una mujer que tiene 12 años con el flujo vaginal, sangrando, había hecho de todo y no había sanado. Y un día se entera que el maestro, que el Rabbi Yeshua iba a pasar por ahí y dice que esta mujer vence a la multitud, se mete en medio de la multitud, algo que no podía hacer porque nadie podía tocarla, ella no podía estar en el paso de la gente, pero a esta mujer no le importa, se mete, va y toca el manto, los bordes, el tzitzit, toca el tzitzit del manto del maestro y dice que automáticamente quedó sanada. El maestro siente, obviamente, él sabe que se produjo un milagro y él dice, alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen, maestro, hay una gran multitud y tú dices que alguien te han tocado miles de personas. No, alguien me ha tocado. Y inmediatamente la mujer le cuenta la historia, le relata la historia y el Mesías dice, mujer, tu fe te ha sanado. La historia queda ahí. Muchos de nosotros hemos crecido dentro del sistema escuchando esta historia y decimos, ok, la mujer sanó. Pero se nos olvida que estamos dentro de una cultura judía, dentro de una cultura relativamente pegada a la Torá. Entonces, la Biblia no nos dice, pero el siguiente paso que tuvo que hacer esta mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y que de repente se detuvo, se paró, fue sanada, tenía que presentar una ofrenda. Hoy vamos a ver cómo era esa ofrenda. Vamos a ver la ofrenda de cómo era el hombre que tenía flujo también. Y no estamos hablando del que en una noche tuvo un flujo, sino constantemente. Estas eran personas que constantemente tenían el flujo corriendo dentro de sus cuerpos. El leproso. También vemos la historia de Yeshua que sanó leprosos, pero nunca nos ponemos a pensar qué sucedió después de que los leprosos fueron sanados. Porque Yeshua le dice, ve, no le digas a nadie, ve y preséntate al sacerdote para que él te declare sano. Hoy vamos a entender un poquito
esto. Así es que yo espero que al final de esta clase podamos relacionar muchas de las historias que hemos leído, la mujer con flujo de sangre, los leprosos que Yeshua sanó, y podamos ahora entender cómo era el proceso, que aunque la Biblia no nos dice, porque era una cultura que lo entendía. Cuando el leproso fue sanado para ser declarado limpio, sabía que tenía que hacer. Yeshua le dice, ve y preséntate al sacerdote. No sabemos cómo era el procedimiento. Hoy lo vamos a entender a través de este estudio. Así es que vamos adelante. Dice, luego que presente sus ofrendas, se completa su purificación. Estas personas no eran puras hasta que se completaba su ofrenda. Así es que hoy vamos a ver este proceso. Capítulo 1. Hay 4 llamados faltos de expiación, o a los que les falta ser expiados. La Sabá, la mujer con flujo de sangre. La parturienta, o la mujer que dio a luz. No me gusta, a veces no me gusta el lenguaje que usa el Mishneh Torah. La parturienta, se oye medio. El Sav, del hombre que tiene el flujo. Y el Mesorá. ¿Y por qué son denominados faltos de expiación? Porque cada uno de ellos, a pesar de que se purificó de su impureza, se sumergió y esperó hasta la noche, todavía queda faltante y no completa su purificación para poder comer santidades hasta presentar su ofrenda. Y antes que la presente tiene prohibido comer santidades, como explicamos en las leyes de las ofrendas inválidas. Eso quiere decir que estas personas, el maestro las sanó, pero no podían ser integradas a su vida cotidiana, especialmente subir al templo, comer de las ofrendas. Si la mujer si tenía esposo, que lo dudo, después de 12 años el hombre tenía que haberla amado demasiado para haberse quedado con ella y esperarla 12 años, que lo dudo. Pero si esta mujer se volvía a casar, ahora que había sanado, se volvía a casar, no podía subir al templo hasta que se completara este proceso. Eso es importante, tenemos que entenderlo. Así es que vamos a leer. Un converso que se circuncida, una persona que hacía conversión al judaísmo, se circuncida y se sumerge, pero todavía no presentó su ofrenda. A pesar de que tiene prohibido comer santidades, hasta presentar su ofrenda, no entra en la categoría de falto de expiación. O sea, él está apartado, no entra con estos 4. Porque su ofrenda le impide ser converso completo y ser como cualquier israelita apto. Y por ello es que no come santidades, porque todavía no se convirtió como los israelitas aptos. Y cuando presente su expiación y se convierta en un israelita apto, puede comer santidades. Si presenta solo una ave en la mañana, en lugar de un par, puede comer santidades en la noche. Y presenta la segunda ave, porque la ofrenda de conversos es un animal como olá, un holocausto, o 2 palomas jóvenes, o 2 tórtolas, o ambas como olá, holocausto, como ya explicamos en las leyes de los procedimientos de la ofrenda. La ofrenda del Sab y de la Saba, a las personas que tenían flujo, dice, consiste de 2 tórtolas, o 2 palomas jóvenes, una como olá, y una como jatá. Acuérdense, holocausto y el jatá siempre hace referencia a lo que era, a lo que la Biblia traduce como pecado, pero en este caso es una transgresión, una purificación, más bien dicho, una purificación. Tenía que presentar una ofrenda como holocausto, que se quemaba toda en el altar, y la segunda como purificación, una ofrenda de expiación. Y si no le alcanza para ello, presenta 2 tórtolas o 2 palomas, una como olá y la otra como jatá. La ofrenda del Mesorá, el leproso, consiste en 3 corderos, uno como olá, uno como asham y uno como jatá. Y si no le alcanza, presenta un par de aves, uno como olá, una como jatá y un cordero como asham. La sab y la saba y el Mesorá. Cada uno de ellos debe presentar sus ofrendas de expiación en el 8º día de su proceso de purificación, porque cada uno de ellos debe contar 7 días de purificación y sumergirse en el 7º, esperar a la noche y presentar sus ofrendas en el día 8º. Eso quiere decir que si entendemos esto, Yeshua sanó a la mujer, tu fe te ha sanado. Ahora la mujer tenía que esperar 7 días. Este es el procedimiento. Tenía que esperar 7 días al sumergirse en el 7º día, hacer una inmersión, hacer una tevilá, purificarse, y en el 8º día presentar su ofrenda. Esto era lo que le esperaba a la mujer.
Si nosotros entendemos este procedimiento, cuando leemos el Evangelio, ya tenemos, ok, la sanó Yeshua, desde ese momento la mujer empieza a contar 7 días, en el séptimo hace una inmersión, porque ya el flujo vaginal paró, pero tiene que esperar 7 días, sumergirse, y en el octavo es cuando ella viene y se presenta al templo, trae su ofrenda. El leproso también, una vez que es limpio, que el sacerdote lo declaró limpio, tiene que esperar 7 días. En el séptimo se sumerge y en el octavo viene y presenta su ofrenda. El hombre que tenía gonorrea o flujo seminal, también. O en el momento que para, tiene que esperar 7 días, hacer inmersión y al octavo traer la ofrenda. La parturienta, la mujer que dio a luz, no presenta su ofrenda en el día 40. Oiga bien, en el día 40 del nacimiento de un varón o en el día 80 del de una niña, sino espera la noche y presenta la ofrenda al día siguiente, que es en el día 41 desde el nacimiento del varón y el día 81 del de la niña. Y es el día sobre el cual está dicho, cuando se completen los días de su purificación, y si presenta su ofrenda antes de estos días, no cumple con su deber. Incluso si presenta antes de estos días una ofrenda por un nacimiento previo, no cumple con su deber. Entonces quiere decir que nosotros leemos en la Biblia y leemos 40 días y leemos 80 días, pero realmente ese era el proceso cuando se cumplía. Ahora se cumplió. Y al momento que se cumplió tienes que esperar al siguiente día. La ofrenda se traía en el día 41 y en el día 81. Porque el proceso se cumplía en el día 40. O sea, quiere decir que en el día 40 la mujer todavía estaba impura. En el día 40 se purificaba y ella se presentaba hasta el día 41 si era un varón o hasta el día 81 si era una mujer. Miriam, la madre de Yeshua, entonces ella se presentó en el día 41. Cuando vemos en el Evangelio de Lucas que ella viene al templo, era el día 41. Ahora ya sabemos cuándo era el día que ellos se presentaron al templo, Miriam y Joseph, María y José y Yeshua, Jesús, María y José. ¿Okay? 6. ¿Qué es una saba? ¿Qué es una saba? Es la mujer que tiene flujo de sangre. Hoy, aquí va a dar la explicación que ya le había dicho, pero de mejor manera. ¿Qué es una saba? Es la mujer que tiene flujo de sangre 3 días consecutivos, cuando no es su periodo. Y esta es la saba grande, que tiene que contar 7 días y debe presentar una ofrenda. Y ya hemos explicado respecto de la nidá. Cuando la mujer se vuelve saba con el flujo de sangre que tenga, y cuando se vuelve nidá o queda pura, y cuando es sabá dudosa. Siempre que dijimos que es saba y que debe contar 7 días, tiene el deber de presentar una ofrenda, y su ofrenda jatá se consume. Y siempre que dijimos que es saba dudosa, debe presentar una ofrenda y su ofrenda jatá no se come, porque ya explicamos que la ofrenda jatá de ave que se presenta por una duda debe quemarse. Ya vimos la semana pasada acerca de las ofrendas. La diferencia es que cuando era una jatá, se consumía, se comía. Cuando era una jatá dudosa, el animal tenía que quemarse completamente porque era duda, no sabía si realmente ya estaba purificada o no. Así es que esa era la diferencia. 7. Una mujer que no tiene presunción de embarazada, que expulsa algo de su cuerpo y no sabe qué es. Si es un feto por el cual tiene el deber de presentar una ofrenda, o si otra cosa por la cual no tiene que presentar una ofrenda, se considera como parturienta dudosa y debe presentar una ofrenda y su ofrenda jatá no se come. Acuérdese, estamos hablando de un tiempo en donde no había ultrasonidos, no había manera de saber si la mujer estaba embarazada o no. Simplemente se retrasaba su periodo y a veces no sabían si era un embarazo o no. Y si de repente la mujer expulsaba algo y era un feto, bueno, tenía que presentar una ofrenda. Si no era como un feto, entonces no tenía que presentar, era dudoso y tenía que presentar una ofrenda dudosa, pero no se comía. ¿Por qué? Porque la ciencia no estaba como en el día de hoy, que uno puede decir, bueno, sí estaba embarazada y perdió al bebé.
No, ellos estaban simplemente a lo que miraban y muchas veces no podían, ya después de que había sido expulsado, no podían darse cuenta si, bueno, si era un bebé, no era un bebé ellos determinaban lo mejor de sus posibilidades. Bueno, si era un bebé, presenta tu ofrenda y esa se consume. No sabemos, presenta una ofrenda dudosa y no se come, pero eso es lo que tienes que hacer para purificarte. Asimismo, si dos mujeres abortan dos fetos, uno por el cual se debe presentar una ofrenda y por el otro se está exento, y ninguna de ellas reconoce cuál es su feto, cada una debe presentar una ofrenda por la duda, y ninguna de las dos ofrendas jatá se puede comer, porque la ofrenda jatá de ave que se presenta por una duda se quema, pero quizás no tiene el deber y resultaría en una ofrenda jatá mundana, degollada en la zará, que está prohibida de tener provecho, como explicamos en las leyes de la Shejitá. Ahora se está juntando todo lo que ya hemos estudiado. Tanto la parturienta como la que aborta un feto o varios fetos debe presentar una ofrenda por todos si es que da luz dentro de los días de la cuenta, 40 en el caso de varón y 80 en el caso de la niña. Pero si aborta luego de los días de la cuenta, debe presentar también por el segundo. ¿Qué significa ello? Si da luz a una niña, todos los fetos que aborte desde el día del nacimiento hasta el día del 80 se cuentan junto al primer feto y se considera como si tuviera mellizos uno tras otro, y solo debe presentar una ofrenda si aborta un feto en la noche que da comienzo al día 81, y desde ahí en adelante, si por ese debe presentar una ofrenda, la presenta independientemente. Si da luz a una niña y luego de 77 días aborta un feto, hembra, todo feto que aborte dentro de los 80 de esta segunda hembra estará exenta por él. Asimismo, si aborta un tercer feto, hembra, luego de 70 o 70 días de la segunda hembra, todo feto que aborte dentro de los 80 días de la tercera hembra estará exenta por él, porque se computa como el tercer feto, y el tercero se computa como el segundo porque está dentro de sus días, y el segundo se computa por el primero y solo tiene que presentar una ofrenda por todo. ¿Qué quiere decir? La mujer daba luz a una niña, tenía que esperar 80 días para poder completar el proceso de su purificación para subir al templo, pero normalmente ellos tenían relaciones después de 40 días, que es el periodo cuando la mujer ya quedó pura para tener relaciones. Entonces, podía haber tenido otro embarazo y en ese embarazo abortó. Bueno, tiene que presentar la ofrenda por la niña. Acuérdense, está en el periodo de 80 días. Pero en ese periodo de 80 días tuvo un embarazo y abortó. Bueno, es lo que está explicando aquí. Bueno, ahora tiene que esperar. Si presentó la ofrenda y después tiene el aborto, tiene que esperar 80 días. O si se dio dentro del tiempo del primero. Y es lo que dice aquí. Dice, si aborta, si da luz a una niña y luego a los 77 días aborta un feto, hembra. O sea, le faltan 3 días. Todo feto que aborte dentro de los 80 días de esta segunda hembra estará exenta por él mismo. O sea, tiene que esperar 80 días más. Y si llega a abortar más embarazos en el periodo que ya se vendrían siendo 160 días, solo tiene que presentar 2 ofrendas. Un poco enredado aquí, pero si lo leemos va a dar sentido. Dice, si da luz a una niña, ok, ya dio la luz a la niña, está en el periodo de 80 días, pero en el día de 77 aborta un feto y es una hembra. ¿Cómo sabían que era una hembra? Yo no sé. Pero es una hembra. Todo feto que aborte dentro de los 80 de esta segunda hembra estará exenta por él. O sea, ya no tiene que presentar una ofrenda por cada aborto. Si aborta un tercer feto, hembra, luego de 60 o 70 días de la segunda hembra, todo feto que aborte dentro de los 80 días de la tercera hembra estará exenta. O sea, ya estamos hablando de un periodo de 240 días. Porque se cuenta que fueron las 3 niñas. Y dice, ya está exento, ya no te preocupes. Había mujeres que perdían un embarazo tras otro embarazo tras otro. Acuérdese, en la antigüedad era muy complicado que las mujeres lograran un buen embarazo. Tenían que estar fuertes, sanas
y todo esto es lo que estamos leyendo aquí. Por eso es un poquito enredado, pero realmente cuando lo leemos, dice, estás esperando el periodo de 80 días, pero antes de que llegara a los 80 días, el día 77, abortaste. Bueno, ahora tienes que esperar, y era niña, ahora tienes que esperar otros 80 días. Pero si en ese otro periodo de esos otros 80 días abortaste y otra vez fue niña, bueno, otros 80 días. Y en todo ese periodo, si tienes más abortos, pues ya quedas exenta, ya no tienes que presentar ofrenda. Porque puede ser una ofrenda por cada aborto, literalmente. Y esto es lo que está haciendo exento. Bueno, si está dentro del periodo, debes contar. Está dentro del periodo de los 80 días y después entraste a otro periodo y después entraste a otro periodo, entonces ya estás exento. Seguimos. Me quedé de más ahí, pero... Capítulo 2. El Sob. El Sob es el hombre del que habla la Torá. La Torá es semen que sale por una enfermedad en el miembro reproductivo y que se acumula ahí. Cuando sale el Sob no sale con erección como el semen y no causa placer ni satisfacción, sino que se desplaza y desciende como una masa de cebada, con la misma consistencia que tiene la clara de un huevo podrido, pero el semen es blanco y pastoso, como la clara de un huevo no podrido. Está haciendo la diferencia de cuando era considerado como un hombre que tenía un flujo seminal o cuando era producto de una erección que no tenía nada que ver con estar impuro. El que tiene un flujo de Sob que causa que sea considerado un Sav, pero que provino o por otra enfermedad o por otra causa, no se considera Sav, como expone, cuando tenga un flujo de su cuerpo, es decir, que sea impuro por su cuerpo y no por otro factor. ¿Ve? Es bien claro quién era esta persona. De esto dijeron, de 7 maneras se verifica el Sav: por comida, bebida, por carga, salto, enfermedad, visión y pensamiento. ¿Qué significa ello? Si comió mucho o bebió mucho, o si comió y bebió alimentos o bebidas que conllevan al semen, si cargó algo pesado, o si saltó de un lugar a otro, y dentro de esto, si fue golpeado en la espalda, o si estaba enfermo, o si vio a una mujer y deseó acostarse con ella, o si pensó sobre asuntos de copulación, a pesar de que no pensó sobre la relación íntima de una mujer, que él conoce, si se anticipó una de estas cosas y luego tuvo un flujo de Sob, se lo adjudica a ello y no se considera impuro. Podía haber sido el producto de la imaginación y no se consideraba como un Sob. Hoy en día, muchos dentro de la medicina y dentro de la psicología, aún dentro de los jóvenes, están los llamados sueños húmedos, que no es más que producto de la imaginación del subconsciente del hombre. Dentro de la religión se trata de explicar esto acerca de un factor de ciertos seres que vienen en la noche y que literalmente tienen relaciones con el hombre y con la mujer, y a estos tienen un nombre. De hecho tienen un nombre estas entidades, y esta es la explicación que se les da. No es que ellos tienen esa relación y este semen o esta relación es un producto de ciertas cosas que se dicen, pero literalmente todo esto es motivo de lo que vemos, de lo que pensamos y de lo que estamos alimentando nuestro subconsciente, que muchas veces dentro de la noche puede traicionar, y eso es a lo que se refiere, y no, eso no es considerado como un Sob. El Sob era el que constantemente estaba teniendo un flujo seminal. No es fácil esta clase, pero ahí vamos. Cuando una persona tiene una emisión seminal, no se vuelve impura como un SAV durante un periodo completo de 24 horas, ya que el SAV se produce como resultado de la emisión seminal. Asimismo, atribuimos una emisión a visiones y pensamientos durante las 24 horas posteriores. Pero con respecto a la comida, la bebida, el salto y la carga, adjudicamos la emisión a ello siempre que ello le esté causando molestia. El que se circuncida y luego tiene una emisión de Sob, ya sea no judío o israelita, se le adjudica la circuncisión siempre que esté con dolor.
El no judío, que tiene una emisión y luego se convierte, se impurifica con siva de inmediato y no se atribuye a ello ninguna emisión por 24 horas. En el caso de un menor, no se le adjudica una emisión ni a visión ni a pensamiento, porque en el caso del menor, ello no le causa emisión de SOB. Por ello, no se puede verificar de las 5 maneras. Se lo puede verificar de 5 maneras solamente. Y usted dirá, ¿y por qué mencionó comida? Porque acuérdese, aún hoy en día se conoce, de acuerdo a la medicina, que hay ciertos alimentos, los famosos llamados alimentos afrodisíacos, que cuando usted consume estos alimentos, pues vitalizan al hombre, especialmente al hombre, para que pueda tener relaciones sexuales. Y esto genera una gran cantidad de semen en su interior y eso por eso se le atribuye a la comida. Por eso está hablando de comida aquí. Ah, en la antigüedad mm, sabían de estas cosas. No sabían por el nombre teórico, no sabían por el nombre científico, pero sabían de estas cosas. ¿Cómo podemos saber esto? Ejemplo, la lucha de las mujeres de Jacob. Lea y Rebeca. No, Raquel. Raquel. Siempre me equivoco. Raquel, cuando están peleando, cuando están ahí, quieren que el hombre duerma con ellas, y están ahí. Y el hijo de Lea, me parece que es Simeón. Déjenmelo, se lo busco por aquí. Me parece que es Simeón. Déjeme, se lo busco. Para que usted vea. Para que usted vea cómo se conocían de este tipo de cosas. ¿Ok? Ah, Génesis capítulo 30, versículo 14. Vamos a ver por ahí. Déjeme ver. Génesis 30, vamos a la Biblia. Mm, Génesis capítulo 30, versículo 14. Rubén, fue Rubén. Ay, Rubén. Dice, luego Silpa, vamos a leer el 30 el 12. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo, a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandragoras en el campo, y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá conmigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. Cuando, cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Pero mandragoras, no sé si me funcione por aquí. A ver si me funciona por aquí y sale la definición. Mandragoras eran considerados como un afrodisíaco. Y no, no me lo va a dar aquí. No me lo va a dar aquí. Pero. Génesis 30. Aquí está, mire. Tendría que. Ok. Aquí sí la da.
Mandragoras, aquí está. Dudaim. Fíjense lo que dice este léxico. Una planta con flores de color púrpura, frutas amarillas y una raíz bifurcada, probablemente usada como afrodisíaco. Afrodisíaco, ¿ve? Ahí lo tiene. Podemos seguir buscando más por aquí, pero quería que viera eso. En inglés dice root or the fruit is ingested for sexual functions. Este está interesante. Una planta de feromona para el deseo, ¿ve? Era un afrodisíaco. Así que Rebeca sabía muy bien lo que quería. El diccionario de idiomas bíblicos. Una planta de mandragora, la cual se creía que era un afrodisíaco y o ayudaba con la fertilidad. Una planta de la familia de plantas atropa o mandragora. Está claro para el editor. No está claro para el editor si la raíz o el fruto se ingieren para funciones sexuales o si la fragancia sola actúa por feromona para el deseo. Ok. Ya vimos suficiente. Esta era la planta que quería Raquel. Y por eso la lucha. Porque nuevamente estábamos hablando de los afrodisíacos porque dice la comida y producía la emisión seminal. Pero estamos viendo que ellos conocían este tipo de cosas. Mandragoras solamente es algo. Si nosotros nos metemos después al libro de Cantares, pero no vamos a entrar ahí. Vámonos a donde estábamos, porque si no, vámonos a donde estábamos. No me haga hablar, porque si no. Así es que era Raquel, ¿ok? Entonces, ya salimos de ese tema de la comida, ¿ok? Por eso dice la comida. El que tiene una emisión de SOB se considera como el que tuvo una emisión de semen. Si tiene 2 emisiones, es considerado SAB. Se debe contar 7 días y sumergirse en agua viviente y no tiene que presentar una ofrenda. Si tiene 3 emisiones, es considerado SAB completamente y también tiene que presentar una ofrenda. No hay diferencia entre el SAB de 2 emisiones al que ve 3, sino la ofrenda. Todas estas normas fueron recibidas desde Moshe Rabino en el monte Sinaí. Tanto el que tiene 2 o 3 emisiones en horas consecutivas como el que las tiene en días consecutivos es considerado un SAB, porque la Torá supeditó la SAB a los días, como expone. Cuando tenga flujo de sangre varios días, pero en el caso de SAB, hombre, no le supeditó a los días. Y acuérdase, habla acerca de sangre, pero el semen es sangre. De ahí nos vamos a brincar al capítulo 3. Todos los días en el cual el SAB tiene una misión es impuro. Cuando se detiene, cuenta 7 días limpios, tal como se debe hacer con la Saba, la mujer con el flujo de sangre. Se sumerge al 7º día, espera la noche y al 8º presenta su ofrenda. Si tiene 3 emisiones y si tiene una emisión de Sov, aunque sea al final del 7º día, luego de sumergirse, ello derriba toda la cuenta y debe comenzar a 7 días limpios, luego del día de la última emisión. El SAB que revisa el primer día de la cuenta y se encuentra puro y no revisa los 7 días y al 7º día se vuelve a revisar y se encuentra puro, tiene presunción de puro. Incluso si se revisó en el mismo día de la impureza y se encontró puro y se interrumpió el SOB y no se revisa al día siguiente, al comienzo de los días de la cuenta y se revisa el 7º día y 8º día y se encuentra puro, los días de la cuenta le sirven y tiene presunción de puro. Toda misión que derriba la cuenta no es causante del deber de presentar ofrenda. ¿Cómo es ello? Si uno tiene 2 emisiones solamente y hay una pausa de 1 o 2 días y cuenta 7 días limpios y dentro de los 7 tiene una emisión de SOB, no se acumula a las 2, sino que derriba y debe recomenzar a contar como explicamos. Incluso si dentro de los días de la cuenta tiene 3 emisiones consecutivas, e incluso si fueron en el mismo día, e incluso si las tuvo al final del 7º día de la cuenta de 7 días limpios, no tiene que presentar ofrenda porque estas emisiones derriban la cuenta de los días limpios. 5. Si tiene una emisión en la noche del 8º día y 2 en el 8º día, se acumulan y presenta una segunda ofrenda por este último sibut, porque la primera emisión de todo SAB
se considera como semen. Y luego, si luego tiene 2, se vincula a esta ofrenda. Pero si tuvo 2 en la noche del octavo día y una en el octavo día, no se acumulan y no tiene que presentar una ofrenda por este último sibud. Todos se impurifican por Siba, incluso un recién nacido, en el primer día de vida, los conversos, esclavos y dementes. Mi parecer es que presentan por ellos la ofrenda de la expiación para poderles darles de comer santidades, y su ofrenda hatat se come porque son como menores que no son conscientes. El castrado y el estéril de nacimiento se impurifican con Siba como cualquier hombre. En el caso del tumtum y del adroguinos no se le aplica la severidad del hombre y la de la mujer. Se impurifican por sangre como las mujeres y con sustancia blanca como los hombres, y su impureza tiene condición dudosa. Por consiguiente, si uno de ellos es Sa por 3 emisiones o Saba por tener 3 flujos de sangre en 3 días consecutivos, deben presentar ofrenda y no se come. Si mientras cuenta 7 días limpios por la sustancia blanca y tiene flujo de una sustancia roja o viceversa, ello no derriba la cuenta de los días limpios. Cuando el mesorá, el leproso, se cura de su sará, luego de que lo purifican con la madera de cedro, hisopo, lana, carmesí y 2 aves, esto era al séptimo día, le rasuran todo el cuerpo y lo sumergen. Luego de todo esto ingresa a Jerusalén, entra a la ciudad. ¿Se acuerda? Estaba fuera del campamento, ahora entra al campamento. Cuenta 7 días y al séptimo día se le hace una segunda rasuración como la primera, se sumerge y se considera Tebul Yom. Sumergido en el día, sigue siendo un poco impuro. Espera la noche y al día siguiente, al octavo día, se sumerge una segunda vez y luego presenta sus ofrendas. ¿Por qué se sumerge al octavo día si ya se sumergió el día anterior? Porque está acostumbrado en la impureza en los días en los que era definitivamente mesorá y no se cuida de ninguna impureza, por lo cual quizás se impurificó luego de sumergirse la primera vez. Por ello se sumerge en el octavo día en Ezra Nashim, en la sala de los mesorá, que está ahí a pesar de que no dejó de prestar atención luego de la primera inmersión. Eso quiere decir que este hombre se purificó, hizo inmersión, pero como era un hombre que tenía lepra y a él no tenía cuidado de qué tocaba, dónde estaba, quizá pudo haberse contaminado, entonces ahora tenía que sumergirse una vez más. Ahora lo voy a llevar al lugar en el templo donde se hacía esto. Esto se hacía, nosotros estamos viendo y se salió. Ok. Nosotros estamos viendo que cuando los leprosos fueron sanados, ellos tuvieron que haberse rasurado y al octavo día ellos tuvieron que venir aquí al Ezra Nashim, el atrio de las mujeres. Este es el atrio de las mujeres y tenían que venir por esta puerta. Estamos hablando de leproso. Tenían que venir y aquí en este cuarto, en esta cámara que se llama, no tiene el nombre, pero aquí vemos que hay un fuego y aquí nos dice Midot. El noreste era el Ishka Hamesoraim, la cámara de los leprosos. Aquí se llamaba la cámara de los leprosos. Entonces la persona venía y ahí vemos que ahí había sábanas, porque la persona tenía que venir y tenía que bajar bajar aquí. Y aquí había un mikvé. Vino junto a la ofrenda por la culpa, puso las 2 manos sobre ella, la sacrificó, y 2 sacerdotes recogieron su sangre en un utensilio y otro en la mano. El que recogió un utensilio vino, lo arrojó contra la pared del altar, y el que recogió en su mano vino junto al mesorá. El mesorá se había sumergido en la cámara del mesoraim y había venido y se había parado a la puerta de Nicanor. Rabí Judá dice, no requirió inmersión. Bueno, venía aquí, hacía inmersión, siempre a la derecha, se me olvida. Me metía aquí, salía, hacía inmersión y salía por aquí a la derecha. Y entonces subía, estamos haciendo el proceso del subía, se vestía, inmediatamente ya había presentado su ofrenda, tenía que venir
Y ahora, aquí dice, mire, ceremonias. Ceremonias realizadas en el portillo del norte de la entrada de Nicanor. Estos fueron la ceremonia de la limpieza de la Metzorá, el leproso, la bebida de las aguas amargas de la Sotá, mujer acusada por adulterio, y una madre por la dedicación de su hijo recién nacido. Al 41 y al 81 días tenían que venir y pararse aquí. Esta es la puerta Nicanor y tenía dos puertitas, una al norte y otra al sur. So, venía y se paraba aquí al norte. Acuérdese, estaba impuro, así es que no podía. Se presentaba aquí. Aquí donde está esta puerta, detrás de la puerta, se abría la puerta y literalmente sacaba la cabeza, sacaba el dedo del pie y sacaba el dedo de la mano, porque ahí le iban a aplicar sangre. Él no podía pisar el área de Israel. Ups, y me salí para el otro lado. No podía pisar el área de Israel, no podía pisar aquí. Era el área de Israel, donde se paraban los israelitas. Pero como él todavía estaba en el proceso de purificación, él se paraba aquí. ¿Qué hacía? Literalmente él hacía, le hacía la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo derecho. Entonces sacaba el pie a través de la puerta, ponía el dedito, el dedo gordo, le ponían sangre, sacaba la mano con el pulgar, le ponían sangre y la oreja también metía la cabeza así como de ladito, le ponían la sangre, después la mano, después el pie, le ponían aceite, también metía la cabeza, le ponían aceite en la mano, le ponían aceite en el pie y entonces ahora sí, esta persona podía comer santidades y podía también entrar después al área de Israel. ¿Okay? Así es que aquí se llevaba a cabo la ceremonia. Dice, el Mesorá se ubica fuera del Edras de Israel, el área de Israel, frente a la puerta este, con su rostro hacia el oeste, hacia el lugar santísimo. Ahí se ubican todos los faltos de expiación en el momento que los purifican, y ahí se les da de beber a las aguas, se les da de beber a las mujeres otá. El Cohen toma el animal vivo de la ofrenda a Sham, lo mueve con el log de aceite en el sector este, como todas las ofrendas de vaivén, de mecimiento, y si mece cada cosa por separado, cumple con su deber. Luego lleva la ofrenda a Sham del Mesorá hasta la entrada, ingresa sus dos manos a la Sará y apoya sus manos con fuerza sobre el animal. Ve, tenía que hacer confesión. El animal venía, lo ponían en la puerta y él metía las manos. Hacía confesión y decía, este animal es por la expiación. Ok, seguimos. Inmediatamente se le hace shejitá. Dos Kohanim reciben la sangre. Le hacían el corte ritual. Uno la recibe en el recipiente para salpicarla sobre el altar, y el otro con su mano derecha la pasa a la izquierda y salpica con su dedo la mano derecha. Y si modifica esto y recibe primero con la izquierda, lo invalida. El Cohen que recibe parte de la sangre en un recipiente, primero lo lleva y lo salpica sobre el altar. Luego, el Cohen que recibió la sangre en su palma, se acerca al Metzorá, al leproso, el Cohen adentro de la Sará, el Mesorá afuera, el Mesorá ingresa su cabeza, el Cohen coloca la sangre de su palma sobre la parte media de la oreja derecha, luego ingresa su mano derecha y coloca sobre su dedo pulgar, y luego ingresa su pie derecho y le coloca sobre el pulgar del pie, y si le coloca sobre el lado izquierdo no sirve. Luego presenta su ofrenda jatá y su ofrenda olá. Luego de colocar la sangre sobre los pulgares, el Cohen toma del log de aceite y lo vierte dentro de la palma izquierda de su compañero, y si la vierte dentro de su propia palma, cumple con su deber. Sumerge su dedo derecho en el aceite de su palma y salpica 7 veces hacia el Kodesh HaKodashim, lugar santísimo. Por cada salpicada debe sumergir el dedo en el aceite, y si salpica y no apunta hacia el Kodesh HaKodashim no sirve. Luego se acerca al Mesorá y coloca del aceite sobre el lugar de la sangre del Asham, en la parte media de la oreja, en el pulgar de la mano y del pie, y el remanente del aceite de su palma lo coloca sobre la cabeza del que se purifica, y si no lo coloca no causa expiación. El remanente del log se reparte entre los Kohanim. El remanente del log no se consume sino en la Sará por los hombres Kohanim,
como las ofrendas de máxima santidad, porque se compara la ofrenda a Sham y está prohibido consumir del log de aceite hasta que salpique 7 veces y lo aplique sobre los dedos pulgares, y si consume es azotado como el que come santidades antes del salpicado. O sea que el aceite que sobraba lo repartían entre los sacerdotes. ¿Qué es el nug o zen? La parte media de la oreja. Si coloca sobre el costado de los pulgares, sirve. Si coloca sobre el dorso del pulgar, es inválido. Es lo mismo si coloca el aceite sobre la sangre de la sham misma, o si coloca al lado de la sangre. E incluso si limpia la sangre antes de colocar el aceite, coloca el aceite sobre los pulgares como expone sobre la ubicación de la sangre de la ofrenda sham. Si no tiene pulgar derecho en la mano o en el pie, o si no tiene oreja derecha, jamás puede purificarse. Usted, esto suena cómico, pero usted se imagina lo que es ser un leproso, sin oreja, sin dedo y sin pie. ¿Estás perdido, mijo? No te puedes purificar porque el proceso es que te pongan sangre en la oreja, en el dedo, en el pie. Pero si eres leproso y todavía perdiste la oreja, perdiste el dedo o perdiste el dedo del pie, no te vas a poder purificar porque el proceso debe llevarse a cabo. No se puede poner en el izquierdo, es en el derecho. Así es que imagínese. Yo no sé, la Mishnah, el Talmud, no hay historia de que haya un leproso sin dedo derecho, o sin oreja, o sin pie. Pero es algo cómico para decir, pobre hombre. Fue limpiado de la lepra, pero no tiene dedo, o no tiene oreja, o no tiene dedo del pie. Está frito el hombre. Algo para que se ría nada más. Si la ofrenda a Sham no se le hizo shejitá en aras de la ofrenda, o si no se le colocó de su sangre sobre los pulgares, debe ser subida al altar y requiere libaciones como la correspondiente ofrenda de Sham del Mesorá, y el Mesorá tiene que presentar otra ofrenda a Sham para su aptitud. O sea que el sacerdote, el Kohanim, tenía que estar bien atento a lo que estaba haciendo. La persona puede presentar su ofrenda a Sham un día y el log de aceite luego de 10 días. Y si quiere usarlo para la ofrenda a Sham de otro Mesorá, puede hacer ese cambio, incluso si ya lo santificó en el recipiente. Si antes de que fuera vertido sobre la palma del Cohen falta del log, lo rellena. Si falta luego de verter, presenta otro como la primera vez. Si un mesorá, un leproso, contrae manchas de Sará, luego de presentar su ofrenda a Sham, tiene que presentar otra ofrenda por su segunda Sará. Asimismo, si presenta su ofrenda a Sham y contrae manchas, y le sucede lo mismo, una segunda y tercera vez tiene que presentar ofrenda por cada vez. Pero si contrae manchas y se cura y presenta sus aves, y luego nuevamente contrae manchas y se cura y presenta sus aves, alcanza con una ofrenda para todas las veces. Si un rico dice, asumo la ofrenda de este mesorá, y el mesorá era pobre, debe presentar por él ofrendas correspondientes a un rico, porque el que prometió es pudiente. Si un pobre dice, asumo la ofrenda de este mesorá, y el mesorá era rico, tiene que presentar por él ofrendas correspondientes a un rico, porque aquel por el cual se prometió está sujeto a las ofrendas de un rico. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Y después termina leyes de sustitución de los animales y dice 136 de 147. Ya, esa es la última parte. Con eso vamos a terminar nuestro estudio de el Mishneh Torah. Interesante lo que leemos, ¿verdad? Porque era un proceso. Había purificación, había cómo se llevaba a cabo. El leproso, el que tenía flujo seminal, la mujer que tenía sangrado. Tenía que llevarse un proceso. Había una inmersión, había una ofrenda, pero también si después tenía otro flujo seminal, tenía que presentar otras ofrendas. El mesorá. Todo esto nos ayuda a entender, como le dije, los leprosos, a los que sanó Yeshua y que le dice, ve y preséntate al sacerdote. Bueno, ahora ya sabemos que dónde tenían que ir, cómo se llevaba el proceso, qué era lo que tenían que hacer. Tenían que traer animales,
tenían que presentar la ofrenda, tenían que confesar sobre la ofrenda, tenían que ponerle sangre, ellos tenían que meter la cabeza, sangre en la oreja, la parte media por aquí, sangre en el dedo pulgar derecho y en el dedo gordo del pie derecho. Metía la mano, metía el pie, porque estaba impuro y no podía entrar al área de santidad. Pero una vez que se le hacía todo este ritual, se presentaba su ofrenda, esta persona quedaba incorporada a todas las actividades y ahora podía venir, si era hombre, entrar hasta el atrio de los hombres y estar en comunión nuevamente con el pueblo de Israel. Esto no lo vemos en el conocido Nuevo Testamento porque es algo cultural. La mujer, usted dice, pero ahí se acabó la historia, ya no pasó nada. Porque Lucas, Mateo, los evangelistas, los que escribieron los evangelios, nos están hablando del relato. Pero la cultura a la que se le escribió, ellos inmediatamente entienden, ok, fue sanada, contó 7 días, hizo inmersión, trajo ofrendas. Si la mujer no tenía nada, podía traer dos palominos. La ofrenda, lógico, la mujer se quedó sin nada. Tenía que traer 2 palominos, venía al 8º día, te presentaba su ofrenda y inmediatamente quedaba restaurada a la congregación de Israel. Esto no lo vemos, pero si nosotros estudiamos todo esto, la próxima vez que usted vea a Yeshua sanando a los leprosos y diciéndoles, ve y preséntate al sacerdote, usted va a decir, ya sé qué era lo que iba a hacer. ¿Quieres que te diga dónde iba? Mira, en el lado norte, en el oeste, noroeste, antes de entrar a la Zará, donde estaba el altar, había un cuarto, se llamaba el cuarto de los leprosos. Ahí iba, hacía inmersión, después salía, se presentaba, no entraba al atrio de Israel, pero se quedaba fuera de la puerta y usted va a poder explicar este proceso. Y cuando le digan, ¿dónde está eso? Está en la Biblia. Si tú lees Levítico, si tú lees las leyes, cómo se purificaba un leproso está ahí. Están implícitas, pero tenemos que entender el material que nos lo explica para que podamos entenderlo. Pero está ahí en Levítico. Levítico te va a decir exactamente cómo se sanaba un leproso. Es más, si nosotros lo leemos, ahora sí lo leemos, usted lo va a entender un poquito mejor. Voy a ver si me sale si me sale de aquí. Tengo que tener más práctica con logos en la Biblia, porque en el iPad, porque Levíticos. Fíjese, Levítico capítulo 15. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cualquier varón que tuviere flujo de semen será inmundo, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare, inmunda será. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en el que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Quedaban impuros una noche nada más, pero no presentaban ofrendas. Y si el que tiene flujo escupiere sobre limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura que cabalgare y que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, hacer una inmersión, será inmundo hasta la noche. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días. O sea, paró, ahora va a contar 7 días. Dice 7 días de su purificación. Lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el 8º día, aquí claramente lo dice, y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Adonai a la puerta del tabernáculo de reunión y dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado,
aquí ve pecado, pero la palabra en sí la palabra aquí pecado es hatá. La Reina Valera lo traduce como pecado, pero es hatá. Y si nosotros nos vamos a dar, nos cuenta, dice expiación. Es una ofrenda por expiación, no es pecado. Y otro por el holocausto, otro del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Adonai. ¿Ok? Vea que ahí están las instrucciones. Ahora las entendemos. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo, será inmunda como los días de su costumbre. Tomará toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, o sea, de su periodo menstrual. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Y aquí dice, cualquiera que tocare las mismas instrucciones, cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, la mujer del flujo de sangre, cuando fuere libre, dice, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta es la puerta Nicanor. Y el sacerdote le hará del uno por ofrenda por el pecado, nuevamente, pecado. Hatá, sin, expiación. Y del otro holocausto la purificará. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está la de los leproso? Déjenme le leo leproso en Levítico y ya con eso terminamos para dejarlo ir. Levítico capítulo 13. Levítico 14 dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana y sopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. El que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento, morará fuera de su tienda 7 días. En el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha, 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presenta delante de Adonai al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, la puerta Nicanor. Y tomará el sacerdote un cordero, lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado. Nuevamente aquí, pecado es hatá. Siempre, casi la mayoría de veces es hatá, expiación, por la expiación y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, por expiación, nuevamente ahí va a decir hatá. Hatá. Así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. El sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa. Esta es Asham. Y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha
del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai, y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Adonai. Ahí lo tiene. Le acabo de leer lo que estudiamos y que está en la Biblia, para que usted vea de dónde lo sacamos, de dónde los sabios determinaron todo esto que está en la Biblia. Lo vimos de una manera mejor explicada, pero ahora que leímos Levítico, usted dice, oh sí, ahí está el procedimiento, ahí está, ahora lo entendí bien. Pero si no leemos estas cosas, no las estudiamos, si usted lee, usted dice, sangre en la cabeza, en el pulgar, no lo entendemos, pero ahora usted vio dónde se paraba, cómo metía la cabeza, cómo metía la mano, cómo metía el pie, y ahora con la aplicación del templo ya se imaginó dónde estaba parado, y fue algo mejor verlo de esta manera. Así es que acuérdese, los leprosos que sanó Yeshua, la mujer del flujo de sangre que sanó Yeshua, tuvieron que hacer todas estas cosas que vimos el día de hoy. Nos vemos de aquí a 2 semanas. La próxima semana es Sukkot, no va a haber enseñanza, pero nos vemos la semana que viene para terminar nuestro último tema del Mishneh, y terminamos con todo esto. Y vamos a empezar, como le dije, con algo que tiene que ver con los... ¿cómo le dije? Se me olvidó la palabra que iba a usar. Definiciones de palabras que encontramos en el Nuevo Testamento para entenderlo mejor. Justificación, adopción, salvación, santidad. Todo este tipo de cositas las vamos a ir explorando para ver cómo es su relación con el Tanakh, con la Biblia hebrea, y cómo de alguna manera Yeshua no cambió nada, sino que le dio un sentido totalmente diferente. Y vamos a apreciar más los escritos del primer siglo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Perdón. Nos vemos dentro de 2 semanas. Shalom. Bendiciones. Shalom.